Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Marina Andía Fundación, bienvenidos a este segundo día de jornada con Marina Andía, que tiene como tema el proceso de Burgos. Como todos sabéis ya, Marina Andía fue uno de los protagonistas de ese proceso, y por eso tenemos aquí a tres historiadores, dos historiadores y un periodista, que nos van a hablar de este tema desde distintas perspectivas. Paso la palabra a nuestro primer ponente, el catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, José Isla Granjas. Buenos días. En realidad yo no vengo como ponente, a mí se me había propuesto como moderador de esta mesa redonda. Estoy muy a gusto de participar. Pero la ausencia del profesor Juan Pablo Fusi, que estaba también invitado a participar en ella, pues hace que intervenga un poco más, que no sea la mera presentación de los dos que me acompañan en la mesa, que es el periodista historiador para mí también, Florencio Domínguez, y mi compañero de departamento Fernando Molina, aunque voy a empezar haciendo pues una pequeña introducción y luego ellos profundizarán tanto en lo que fue el juicio de Burgos como la figura de Mario Naindía y su intervención en él tan destacada. Y ya digo que es para mí una satisfacción volver a intervenir en las actividades de esta fundación, que es también la mía, y en este caso conmemorando pues, el 40, como se hizo ayer también por la tarde, el 40 aniversario que se cumple en diciembre del famoso proceso de juicio de Burgos, ¿no? Enorme repercusión que tuvo a nivel nacional e internacional. Ayer creo que hubo una mesa redonda con destacados protagonistas y testigos del juicio. Hoy es una mesa más de historiadores que han estudiado especialmente, en el caso de Florencio, la historia de ETA, y en el caso de Fernando Molina, la figura recientemente está trabajando sobre la biografía de Mario Naindía. No tengo especial mérito para estar aquí porque no he investigado pues, lo que fue el proceso de Burgos, aunque sí le he prestado atención pues, en algunos de mis libros sobre la historia del nacionalismo vasco. Realmente cuando se escribe o cuando escribimos la historia de la dictadura de Franco, arrancamos la última etapa de la crisis de la dictadura, lo que se conoce con el término ya acuñado de tardofranquismo, que yo creo que fue una palabra que inventó Francisco Umbral. No lo tengo confirmado al 100%, pero casi yo creo que fue Francisco Umbral el que acuñó ese término, y que hoy día pues, ya es un lugar común en la historiografía dedicada al franquismo el utilizarlo para referirnos a la última etapa. Y precisamente muchos arrancamos esa crisis final del régimen de Franco del juicio de Burgos, de diciembre de 1970, con una crisis ya general del régimen a lo largo de los últimos 5 años de la vida de Franco hasta su muerte, pues ahora va a ser 35 años en noviembre del 75. En general, en las historias que hay de ETA, y Florencio ha colaborado en una de quizá la más importante que hay como obra colectiva de síntesis sobre su historia, pues se considera, y algún historiador también extranjero así lo ha escrito, que fue el suceso más trascendental en la historia de ETA, el proceso de Burgos. Es decir, que fue un hito histórico que marcó un antes y un después en esa trayectoria inicial en el franquismo, y que fue fundamental porque en ese año ETA vivía una grave crisis interna, aunque ayer se hablaría de eso. Se había dividido unos meses antes con la creación de ETA Sexta, y se dio la paradoja de que fue el propio régimen de Franco el que le dio un auténtico balón de oxígeno a la organización, precisamente al montar todo ese consejo de guerra sumarísimo, 61/69, en la Capitanía General de Burgos, encausando eso a 10 miembros de ETA y sentenciando a centenares de años serían 750, y al final fueron 500 y pico años de cárcel a 15 de los 16 encausados, quedó libre una mujer, y como he sabido, con 6 condenados a pena de muerte y algunos doble, como es el caso de
Vicente Uriarte. Entonces, precisamente, toda la movilización que generó Euskadi, fuera de Euskadi, de todas las organizaciones antifranquistas que unánimemente salieron en solidaridad con los encausados, y el eco internacional que tuvo el juicio, más la represión, unida a la represión indiscriminada por parte del régimen de Franco en esos años, contribuyó a que ETA creciese y se desarrollase mucho más a partir de ese momento, en los primeros años 70, de lo que había sido hasta entonces, afluyendo pues, centenares de jóvenes vascos de la época primeros de los 70. También se ha señalado que una consecuencia que tuvo el juicio de Burgos es el que vino a hacer una especie de refundación del nacionalismo vasco, el movimiento nacionalista vasco, y le dotó de nuevas señas de identidad. Y esas señas de identidad al conjunto de lo que se llama la comunidad nacionalista vasca. Una va a ser el rechazo permanente que va a existir no solo en el tardofranquismo, sino también en los primeros años de la transición a las fuerzas de orden público, como consideradas como unas fuerzas de ocupación. Y otra seña de identidad importante va a ser la solidaridad que va a haber, que ya había antes, pero sobre todo a partir del juicio de Burgos, y después también en el caso de los fusilamientos del 75, pues con los presos de ETA, los exiliados de ETA, especialmente en el País Vasco francés, con una serie de organizaciones. Todo eso va a servir de aglutinante a la comunidad nacionalista y le dota de esas nuevas señas de identidad, y unir, por ejemplo, con el PNV podía relaciones, hoy sabemos bien, en los años 60, la primera ETA pues no fueron especialmente buenas, pero una relación de amor-odio, y la represión franquista tan generalizada pues, va a contribuir a esos lazos de solidaridad. En este sentido, pues el juicio de Burgos se va a convertir en un símbolo, y precisamente como símbolo lo estudiamos en el grupo de investigación que tenemos en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV-HU. Estamos terminando un diccionario de símbolos del nacionalismo vasco que publicaremos el año que viene, y uno de los símbolos que estudiamos es precisamente el proceso de Burgos. También los condenados en él pues, se erigieron en símbolos nacionales, y no solo en Euskadi, sino en general para el antifranquismo. Y entre ellos pues, hay que destacar a la figura, como se va a resaltar aquí esta mañana, de Mario Naindia, por el protagonismo que tuvo especialmente en el final del juicio al enfrentarse al tribunal militar y al empezar a cantar el Eusko Purana. Todo esto, como él mismo pues, lo cuenta con detalle en sus memorias, El precio de la libertad. Pero sobre esto van a intervenir, en primer lugar, presento de forma breve, Florencio Domínguez, bien conocido como periodista de la agencia Vasco Press, como columnista del Correo de la Vanguardia, pero para mí sobre todo pues uno de, si no el mejor, de los historiadores de ETA, de la ETA especialmente desde la transición en adelante, ¿no? Sobre eso hizo su tesis doctoral en la Universidad de Navarra, que está publicada en la universidad, ETA, Estrategia Organizativa y Actuaciones, que es un estudio exhaustivo de la vida interna de la organización entre el año 78 hasta el año 92. Ese libro apareció en el 98 junto con otro titulado de la negociación a la tregua al final de ETA con interrogantes. Entonces se planteaba las expectativas que creó esa tregua pues no se cumplieron, ahora sí parece que estamos mucho más cerca del final definitivo de ETA. Y en esta última década pues Florencio Domínguez ha ido publicando una serie de libros fundamentales sobre la vida interna, como dentro de ETA en Cataluña, sobre Josu Ternera, Las raíces del miedo. Luego el que considero también que es básico, es un libro reciente, el de Vidas rotas, al poner las biografías de los 850 aproximadamente, ¿no?, asesinados por ETA desde los años 60 hasta la actualidad, y el más reciente, que ha salido hace unos meses, sobre las conexiones de ETA en América. Pues nos va a hablar de la importancia que va a tener esa historia de ETA de esos años, el juicio de Burgos, sobre lo que ya escribió en un libro colectivo también fundamental, coordinado por Santos Juliá, Violencia Política en la España del siglo XX, que ese juicio convirtió a una ETA dividida internamente en una organización símbolo capaz de atraer a cientos de jóvenes vascos para enrolarse en sus filas. Sin más, le cedo la palabra.
días. Voy a hablar un poco sobre la ETA en torno al Consejo de Burgos, Consejo de Guerra de Burgos, un poco la situación previa y la ETA que sale de ese consejo de guerra, que va a ser bastante diferente a la que llega a finales de 1970. Es conocido que a principios del año 1969 se producen numerosas detenciones. Ya tengo un tono de voz normalmente bajo, y decía que es conocido que a principios del año 69 se producen numerosas detenciones en las filas de ETA, entre ellas aquellas que tienen lugar en el mes de abril, en Bilbao y en Cantabria, que dejan a esta organización muy debilitada. Recuerda Teurial en sus memorias, anuncio número 1, que fueron detenidos todos los liberados menos 2. Con los que contaba ETA en aquel momento. Y en los arrestados en aquella serie de detenciones están los que luego se van a sentar en diciembre de 1970 en el banquillo del Consejo de Guerra de Burgos. Como consecuencia de todas esas actuaciones de represión policial, ETA queda bastante tocada. Sin embargo, un año y medio más tarde va a levantar cabeza y se convierte en el eje de la vida política vasca, debido a la respuesta que genera en la sociedad el intento del régimen de Franco de darle a ETA un castigo ejemplar mediante aquel Consejo de Guerra en el que estaban en juego varias penas de muerte. La amplia, lo mencionaba José Luis de la Granja ahora, la amplia respuesta social de rechazo que se genera tanto en Euskadi como en el resto de España y en Europa convierte a ETA en un símbolo. En el seno de esa ETA debilitada de 1969 se había elaborado una nueva estrategia, una nueva reflexión sobre la estrategia revolucionaria que debía seguir la organización, que es la que prepara desde la cárcel José Luis Zalbide, con su documento Fines y medios en la lucha de liberación nacional hacia una estrategia revolucionaria vasca. Sostiene Zalbide que el fin de la lucha revolucionaria vasca en Euskadi Sur es la destrucción del aparato del Estado español en territorio nacional vasco. Todas las demás finalidades de la lucha, tales como la euskaldunización del pueblo vasco, su formación política, su organización, etc., deben subordinarse a ello. Las tesis anteriores que había mantenido ETA estaban basadas en la invitación de la lucha anticolonial de países del tercer mundo y contemplaban la victoria militar, bien por la derrota material del ejército de ocupación, bien porque se acabaría provocando una insurrección general que debía llevar a la toma del poder. En esta última idea se encuadraba la estrategia de la acción, represión, acción, la famosa espiral que debía culminar con una insurrección. En la nueva formulación que establece Zalbide, la perspectiva de la derrota militar no parece tan clara como los anteriores esquemas estratégicos. Humbert habla de conseguir la destrucción moral, la desintegración política del enemigo, con unos planteamientos que parecen anticiparse a lo que será un poco más tarde la estrategia de la negociación política, que fue adoptada en primer lugar por ETA político-militar y unos años más tarde por ETA militar. Bueno, sin embargo, todavía en 1969 y durante bastantes años sigue existiendo una confianza ciega en la toma del poder por la victoria, sea militar o sea por insurrección, y confianza que en algunos casos llega hasta los primeros años 80 entre el mundo de ETA militar. Una de las características que apuntaba también José Luis de la ETA previa al Consejo de Guerra es que es la ETA de las divisiones. Los meses anteriores al juicio de Burgos apenas se registra actividad violenta. Por un lado, porque los golpes policiales habían afectado a la capacidad de actuación, y por otro, porque la organización se encontraba profundamente dividida. Y eso se pone de manifiesto con el motivo de la celebración de la Sexta Asamblea en el mes de agosto de 1970. El Frente Militar, liderado en aquel momento por Juan José Chávez, con el apoyo de otros dirigentes como Emilio López Alán, Yulín Madariaga, Krubik o Edgar Aguirre, no reconoce la legitimidad de la Sexta Asamblea ni la dirección de ETA que sale de